Son las 8:33. Damos la bienvenida a la abogada Sofía Sánchez. Ella es candidata a asambleísta por el movimiento Construye Listas 25. Aprovechamos su presencia, el contar con su persona en nuestros estudios para reiterar nuestro profundo sentimiento de pesar por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Él fue un gran ciudadano, sin duda, y para nosotros deja un enorme vacío, pues fue una de las fuentes más importantes de información, un referente en todo lo que ha pasado. Señalábamos tras el día de su fallecimiento, el día jueves que lo conocimos, a Fernando Villavicencio en el año 2010, tras su publicación de ese libro El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, y de allí sus más de 200 investigaciones conjuntamente con Cristian Zurita han sido un referente confiable, tenemos que decir, por la riqueza, la profusión de sus informaciones que permanentemente han alimentado no solamente este medio de comunicación, a muchos medios de comunicación que ejercen también periodismo de investigación. Así que nuestro sentido pesar, abogada Sánchez, por esta realmente irreemplazable pérdida de Fernando Villavicencio, que tratará de ser suplida por Cristian Zurita, sin desmerecer de ninguna manera los valores de Cristian, realmente la persona más cercana y quien posiblemente comulgaba más con Fernando Villavicencio. Muy buenos días, muchísimas gracias por sus palabras. Es la indignación que tiene todo un país por lo sucedido. Nadie puede decidir sobre nuestras vidas. Creo que eso es algo que ha levantado a todo un país que no quiere ser gobernado por las mafias. Eso hay que tenerlo sumamente claro, y esa era la lucha que tenía Fernando durante todos estos años. Por eso callaron su voz, por eso no querían que esté el día de ayer en el debate. Lamentamos mucho, nos estamos levantando de este dolor porque hay que continuar con ese legado que él nos dejó. Lo que más quisiera él, que sigamos con esa valentía, con esa frontalidad, con esa firmeza, y eso es lo que vamos a hacer. Cristian Zurita va a reemplazarlo. Tiene todo nuestro apoyo desde acá de la provincia de La Suay, así lo hemos manifestado. Ayer se dejó formalmente este documento que permite realizar todo el proceso formal en el CNE. Sin embargo, queremos hoy decir que repudiamos la actitud que está teniendo el CNE. No se puede de un día para el otro tener ya la persona que esté lista. Yo creo que ningún candidato... ¿Qué indicios tienen, perdóname la interrupción, ustedes sobre el Consejo Nacional Electoral? Ya supimos que se demoró más de 48 horas en atender la primera petición relacionada con la candidata González a la vicepresidencia para que ocupe la candidatura a la presidencia. Cierto es, dentro de un estrecho margen de interpretación que tiene el Código de la Democracia. Al no tener respuesta, decidieron dar un paso un tanto más seguro, pero ¿qué respuesta se tiene hasta el momento del CNE? Bueno, oficialmente no hemos tenido una respuesta a una consulta que se elevó. ¿Cuál es la función de un vicepresidente o de una vicepresidenta? Es suplir cuando el presidente no esté. Y esa es la posibilidad que veíamos, que Andrea pueda participar en el debate. Eso era lo que se planteaba en un inicio. Sabíamos que existen varios vacíos en la norma que va a obedecer a ciertas interpretaciones que puedan ser para unos correctas, para otros no, y en base a esos vacíos, pues para no que no sea luego anulada una candidatura. Es decir, que hay un ámbito, un margen de interpretación en la ley, en el Código de la Democracia, aún con la nominación de Cristian Zurita. Y la primera que surgiría quizá, entiendo que el correspondiente artículo que permite el reemplazo del candidato habla de que debería ser del mismo movimiento. Efectivamente, sí cumple con este requisito Cristian Zurita. Sí, eso es una decisión interna que tiene que tomar el movimiento, y con su tribunal electoral interno se toma esa decisión y se envía el documento al CNE, y eso es lo que se ha hecho. Pero más allá de eso, yo sí quiero aquí cuestionar públicamente el accionar que ha tenido el CNE. No se puede tomar una decisión de un día para el otro cuando existe un asesinato en esa forma en la que fue silenciada la voz de Fernando Villavicencio. Ningún candidato va a tener un reemplazo porque nadie piensa que va a morir en un proceso electoral y de esta forma. A pesar de que Fernando tenía un examen de riesgo del 97%, sabíamos que
estaba dentro de las probabilidades, pero no en la forma en la que sucedió. Y el CNE no ha tenido ni un poco de sensibilidad de todo lo sucedido, no nos ha dejado participar. Andrea y Cristian estuvieron ayer a las afueras del CNE para ver si es que existía al menos una posibilidad de que uno de los dos participe dentro de este debate, que creo que todos los ecuatorianos vamos a coincidir que ha sido una vergüenza para el país, algunos de los personajes que estuvieron el día de ayer, y que Fernando le hubiera dado pues esa altura al debate. Creo que muchos de ellos tenían miedo de que Fernando esté en ese debate. Había mucha información para dar, no se habló de lo que a los ecuatorianos nos interesa, muy poca propuesta, pero más allá de eso, hoy cuestionamos eso al CNE, la falta de sensibilidad y que no nos ha dejado participar. Eso hay que decirle al país, porque muchos han dicho, ¿por qué no está? Si es que ya hay un reemplazo, ¿por qué Cristian Zurita no está? No es que no quisimos, es que no nos dejaron participar. ¿A qué hora, hasta donde usted conoce, se presentó? Entendemos que fue el día de ayer oficialmente al CNE la posibilidad, o el requerimiento más bien, de esta candidatura. Bueno, esto luego de la rueda de prensa donde se anunció que Cristian Zurita es la persona que reemplazaría 11 de la mañana, posterior a eso se dejó de una manera oficial, y entendemos que hay que cumplir un procedimiento, pero este es un caso muy particular, una emergencia que se la debía de tomar. Estamos en unas elecciones anticipadas. Hecho tremendo en el cual las autoridades tienen que estar listas para actuar con una máxima agilidad. Así duda. Es, y eso no es lo que ha sucedido. Lamentablemente, incluso se podía postergar el debate. Eso es algo también que estaba dentro de las posibilidades. Eso no ha sucedido y pues lamentamos que nos han cortado esa participación. Es como que el CNE ha dado continuidad a los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio al no dejar que nadie pueda participar y emitir todas esas respuestas que eran necesarias que el país escuche el día de ayer desde nuestro plan de trabajo. Acabamos de dialogar con la señora gobernadora de la provincia de la Suay. Cierto es que Cuenca y la Suay estamos tan lejos del poder. Hablamos todos los días de centralismo en este medio de comunicación. Poco puede aportar la señora gobernadora en cuanto a lo que se está haciendo en materia de investigación. Pero cuéntenos usted algo de los sucesos que se han dado. No por morbo, sí por el interés de saber en qué situación estamos en el país. Pues vienen unas elecciones en un escenario que jamás hemos tenido como antecedente en Ecuador, una situación en la cual hay un estado de excepción en el país, un ejército movilizado. Tras los acontecimientos han fluido una serie de hechos delictivos relacionados con esto, incluso amenazas a través de vídeos, en este caso de la mafia de los choneros, que está siendo tratando de ser verificado por las autoridades en cuanto a su intensidad. Y nos preguntamos cómo Fernando Villavicencio personalmente no tomó mayores precauciones. ¿Es que confió excesivamente en ese resguardo policial oficial, sustentado también en denuncias concretas sobre la posibilidad de su asesinato hechos en la Fiscalía? Bueno, existieron varias amenazas, como ustedes conocen, fue público, Fernando hizo público este tema. Existía sí su círculo de seguridad, quienes estuvieron son las personas que le sacan del lugar. Muchos han cuestionado por qué no estuvo nadie del otro lado. Quiero decirles que sí estuvo también ahí un personal de la policía, es una de las personas que está con una bala en la cabeza, jugándose entre la vida y la muerte. Estas personas venían haciendo un seguimiento de más de 2 meses a Fernando, tenían absolutamente todos los movimientos, tenían toda la información, y lamentamos eso, ¿no? Porque sí, en los famosos estos chats que están ya en custodia de la Fiscalía, ellos, si es que no sucedía en Quito, sucedía aquí en Cuenca, en uno de los cierres de campaña, ¿no? Tenían toda esta información. Lamentablemente lo iban a asesinar en cualquier momento. En un medio de comunicación colombiano, me parece que fue Caracol, el día de ayer se exhibían imágenes inéditas que antes no habían sido publicadas en Ecuador, en el cual se observa que uno de los miembros de esta banda de sicarios
aparentemente con el mismo uniforme con el cual están otros guardias o policías que están envueltos en el incidente del sicario que finalmente fallece, aparentemente con el mismo uniforme, se le ve con los mismos elementos reflectivos, se sube en la moto disparando. Hubo toda una confabulación, se mimetizaron en definitiva los sicarios con gente de seguridad. Bueno, primero eran gatilleros profesionales los que hicieron esto, y todo un equipo, ¿no? No es que llegaron en una moto 3 personas y de repente dispararon, no. Ellos vienen haciendo inteligencia a todos los movimientos que hacía Fernando. Asumo todas las personas que estuvimos. Yo estuve con él en la mañana en Guayaquil. Mismo día miércoles. El mismo día miércoles yo fui a una entrevista con Carlos Vera en la noche. Me quedé para acompañarle a él en la agenda en Guayaquil. Estuvimos en Ecuavisa y luego en Radio Sucre. Y había un gran equipo de seguridad, ¿no? Estuvieron personas del GIR, pues aparentemente estábamos seguros, ¿no? Pero ellos encontraron el momento exacto, seguramente tenían información que les permitía ese día disparar un carro que no estaba blindado. Ellos sabían que tal vez ese día él no estaba en un vehículo blindado, es decir, toda una programación para consumar un asesinato. Son personas especialistas en eso, y nosotros hoy con todo el grupo de candidatos legisladores vamos a exigir una investigación. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, y desde la Asamblea nuestra misión principal será que esto no quede en la impunidad. Fernando Villavicencio, con su valentía, hay que decirlo, pero también con un cierto grado de osadía, desafió a todas las mafias, no solamente a las mafias políticas, a las mafias delincuenciales. Más allá de lo que puedan o no pueden señalar las autoridades, ¿qué es lo que se piensa en el movimiento Construye Gente Buena? ¿De dónde vinieron los lineamientos para este atentado? Más que desafiar, él los enfrentó de una manera directa, frontal, sin miedo. No podemos ser gobernados por ellos, no podemos darles un centímetro de libertad para que ellos quieran imponer en este país su tesis. Fernando nunca aceptó eso, nunca toleró eso, y yo creo que todos sus seguidores han estado con él por esa valentía. Un día le dije que usara chaleco porque lo que sucedió con el exalcalde de Manta era lamentable, y efectivamente él me supo decir que no podíamos vivir los ciudadanos con un chaleco antibalas. Eso no puede suceder en un país. ¿Qué pasa con el resto de la ciudadanía que no tiene un resguardo policial? ¿Qué pasa con quien está en su casa y de repente le llegan, le asesinan por robarle 2 televisores? No podemos vivir sumidos en ese temor. Eso no queremos para el país, eso no queremos para nuestros hijos, y eso era lo que él enfrentaba. ¿Quién puede enfrentar así a las mafias? Es quien nunca ha pactado con ellos. Y ese era Fernando Villavicencio. Así que más que una osadía, yo creo que era una valentía. Él no le tenía miedo a la muerte, él sabía lo que estaba haciendo, y no podemos adelantar de dónde viene. Tenemos conocimiento que están involucrados algunos políticos. Yo respeto la investigación que haga Fiscalía. Nosotros exigiremos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Hay organismos internacionales que ya están aquí también para ayudar a esa investigación, porque eso quiere decir que cualquiera que mañana levante su voz va a ser silenciado. Eso no puede pasar en este país. Vamos a compartir también un tuit, me parece que la fecha es 14 de febrero del 2020, tras una entrevista, o en medio de una entrevista en este medio de comunicación con Cristian Zurita. Este tuit, que lo ven en pantalla, quienes nos acompañan a través de las redes sociales, se publicó en esta fecha. Autor Rafael Correa. El texto: la prueba del lawfare. Pronto estos periodistas cobardes y deshonestos no tendrán dónde esconderse, todo es cuestión de tiempo. Entrevistábamos con Rosana en este medio de comunicación al licenciado Cristian Zurita. La pregunta va, abogada Sánchez, ¿cómo se está tomando el tema de seguridad con respecto a Cristian Zurita y a los candidatos del movimiento Construye Gente Buena?
Bueno, Cristian está ya con seguridad, Andrea también. Esperamos que sea lo suficiente para protegerlos, para cuidarles. Fernando tenía seguridad y muchos criticaban eso. Yo recuerdo en redes sociales que por qué el Estado está invirtiendo en seguridad. Esto se lo hace cuando hay un examen de riesgo. Hemos tomado también nosotros las precauciones necesarias. Justo ayer en la noche hay un video que está publicado en mis redes sociales sobre un discurso que tuvimos con Fernando aquí en la anterior visita que él vino en el Otorongo, y hay mensajes de cuentas falsas como que dices, pues vos ser la segunda, o sea, ese tipo de cosas estamos enfrentando. ¿Usted ha recibido amenazas también? Ayer en la noche recibí ese mensaje. También amenazas que han venido de algunos cantones que se están procesando con los compañeros de Gente Buena, y los políticos no deberíamos estar expuestos a esto por decir la verdad y por enfrentar con valentía lo que está sucediendo en el país. Lamentamos que eso esté pasando. Vamos a tomar las medidas necesarias. Hemos solicitado seguridad, hay un acompañamiento de la policía, pero eso no es vida, Gustavo. Así no debería funcionar la política, así no debería funcionar quienes estamos hoy participando con ese temor. Entonces deberíamos estar callados todo el tiempo sin cuestionar lo que está sucediendo, y eso no es el legado que ha dejado Fernando. Esperemos saber de dónde vinieron, quién es el autor intelectual del asesinato de Fernando. Hay muchas sospechas, pero el trabajo lo dejamos a la Fiscalía, porque Fernando denunció muchos temas petroleros, la corrupción que sucedía en los hospitales, en el IES, las grandes mafias en las hidroeléctricas, y claro, eso les molestaba a muchos. Entonces, no sabemos quién le veía como una gran amenaza, quién le quiso callar para que no esté en el debate, y todo eso nos deja varios cuestionamientos. Fernando ha sido una persona transparente. Desde la asamblea vivíamos siempre en ese temor de cuando existe un atentado en contra de él, porque ya existían amenazas desde ese entonces. Entonces yo creo que hay que ser fuertes, valientes, hay que enfrentar esto como él hubiera querido, y aquí estamos los asambleístas y quienes formamos parte de este proyecto para hacerlo de esta forma. Hay una gran indignación del pueblo ecuatoriano. Hemos recibido muchas muestras de apoyo, quienes se han querido sumar, y este 20 de agosto es un momento crucial para el país. No queremos ser gobernados por las mafias, queremos vivir en paz, en transparencia, y pues los ecuatorianos tomarán esa decisión. O elegimos un país de paz, o les damos a que reinen las mafias, y muchos nos tendremos que ir de aquí, lamentablemente. Hay 4 días de campaña electoral, tiempo absolutamente insuficiente como para posicionar a un personaje a nivel nacional. Cristian Zurita sin duda es un personaje conocido, pero conocido en ciertos círculos. En el ámbito periodístico se lo conoce a fondo, en el ámbito político también. En el Ecuador profundo no lo sé. ¿Qué reto tiene? ¿Construye Gente Buena? ¿Cuál es su agenda urgente para estos próximos 4 días? Bueno, decirles que votar por Cristian Zurita es votar por Fernando Villavicencio, votar por el proyecto de la lista 25. Indudablemente es él quien ha estado al lado, su persona de confianza, su mentor, quien ha estado en todas las investigaciones que ha realizado Fernando, y quien acompañó todo este proceso también político. En estos meses, Cristian ha estado siempre ahí, así que para nosotros es la persona más idónea para reemplazar a Fernando Villavicencio. No se va a poder posesionar, como usted dice, todo el material publicitario está hecho. Fernando Villavicencio va a estar en la papeleta el día domingo. Habrá un cambio en el caso de que pasemos a una segunda vuelta, que yo creo que es lo más posible, por la indignación que siente hoy el país. Habrá un apoyo contundente para la memoria y el legado de Fernando Villavicencio, así que no tenemos que posesionar a nadie. Cristian es Fernando Villavicencio, Andrea es Fernando Villavicencio, y quienes estamos en el proyecto político de la lista 25 vamos a defender el legado de Fernando Villavicencio, cueste lo que cueste, desde la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura le dejó el debate de ayer?
El país no merece esto, no podemos tener candidatos que no estén listos para asumir las grandes responsabilidades y retos que requiere hoy el país. Si bien es cierto, estamos en una ola de inseguridad, pero hay que conocer de los temas económicos, sociales, qué está pasando con la violencia de género, qué vamos a hacer con el MIES. Y claro, hay candidatos que demostraron conocer un solo tema, hay candidatos que desconocían absolutamente todo, hay candidatos que les ganó los nervios, hay candidatos que le dieron prioridad a un partido de vóley. Creería que de los 8 candidatos, de los 7, porque Fernando pues estuvo su silla vacía, 2 o 3 candidatos pudieron al menos responder las preguntas, pero no a la altura de lo que hoy exige el país. Fernando nos hizo muchísima falta en el debate, sin embargo, hoy yo quiero decir que Fernando debatió. Estos años en la asamblea para nosotros eran un lujo. Cuando él tomaba la palabra, asambleístas se paraban para aplaudirle. Tuvimos verle a él ya estos 2 años en la asamblea, verle dentro del periodismo, ese lujo de quien tenía datos, números, nombres, quien conocía porque había investigado mucho. De eso nos privaron el día de ayer en el debate, y sobre todo de una propuesta contundente para combatir la inseguridad. Él conocía las mafias, cómo estaba la corrupción en el sector público, tenía claro el panorama de lo que se iba a hacer. Nos hizo mucha falta, pero el país sabe que él ya debatió, y yo creo que a pesar de que esa silla estuvo vacía, Fernando Villavicencio fue el ganador de ese debate. Hoy diríamos, no con el calendario, sino con el cronómetro en la mano, todo se centra en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que va a hacer construir con respecto al CNE? ¿Cómo va a exigir que se trate de forma expedita, ejecutiva, esta candidatura? Bueno, muchos desconfían del CNE, no podía ser de otra forma, no vienen realizando los procesos con transparencia. Lo que nos queda a la ciudadanía es ir a las urnas, votar, pero sobre todo defender ese voto. Nosotros estamos acá en la provincia de La Suay preparando toda una estrategia de control electoral. Hay muchas personas que se han sumado voluntariamente para cuidar ese voto. Están muchos que formaron parte de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. Ellos también van a ayudar a este control electoral. Aquí en el Azuay cuidaremos voto a voto y respetaremos lo que decida toda la ciudadanía, respetaremos la democracia, pero no nos dejaremos robar un solo voto. Vamos a estar con nuestro control electoral. Lo mismo va a suceder en las distintas provincias. Es lo menos que podemos hacer. Fernando ya dejó haciendo un gran trabajo, y nosotros vamos a defender y a cuidar voto a voto en las urnas. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Y nuestro sentido pésame, particularmente a su familia, Verónica Sarauz, Tamia, Amanda, sus otros hijos también, de Fernando Villavicencio, quien vio frustrada esta candidatura a la presidencia de la República. Se encuentra de por medio la candidatura de Cristian Zurita, que tendrá que ser evacuada, se espera el día de hoy, por el Consejo Nacional Electoral. La abogada Sofía Sánchez es candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Construye Gente Buena, listas 25. Son las 8 horas.